En esta parte del video se explica cómo se va a tomar la tensión en corriente alterna con el voltímetro, multímetro en opción voltímetro. Tener en cuenta la selección correcta de la perilla del multímetro, tal como indica las líneas amarillas en este. Tener en cuenta también los cables del multímetro color negro y color rojo en las posiciones que indica la imagen. Y finalmente, ver qué fuente de tensión de corriente alterna se va a medir. A continuación se mostrará el video donde explica esta parte de la medida. Medida de tensión en corriente alterna. Se coloca la perilla del selector del multímetro en la opción entre 2, 20, 200 y 750 voltios en corriente alterna, y se colocan las terminales, el común en negro y el rojo en voltios, y se toma el voltaje. Recordando que esta es una fuente de voltaje de corriente alterna. Miremos. El valor que nos da para este ejemplo, 113.3 voltios. Si vemos que la tensión es más alta, se puede aumentar la escala, pero que sea en corriente alterna. Por ejemplo, 750. En este caso da un valor mucho más entero porque estamos en escala 750. Pero si vemos que por X o Y motivo el valor de tensión a medir es mayor que la escala, va a aparecer un 1 como muestra acá. Aquí está en la escala en 20 voltios, aquí está en la escala en 2 voltios, aunque el equipo no se dañe, pero toma un valor 1, indicándonos de que debemos subir el valor de la escala. Terminada la prueba de tensión, medida de tensión en corriente alterna. Esta parte del video explicará cómo medir tensión en corriente continua utilizando un multímetro en la selección de voltímetro DC o multímetro en corriente continua. Observe que existen 4 escalas para tomar medida, tal como indican las líneas en la imagen del multímetro. En este punto sí es importante recordar y resaltar que la polaridad del multímetro hay que saberla conducir. El conductor rojo va en la polaridad positiva del voltaje a medir, el conductor negro en la parte negativa de dicho voltaje a medir. Medida de tensión en corriente continua. Recordemos que a corriente continua se puede medir la tensión de una batería, de 9 voltios en este caso, o de una fuente rectificadora de tensión, corriente alterna a corriente continua. En corriente continua siempre va a haber un positivo y un negativo. Entonces la norma básica para medir una correcta polaridad es colocando las puntas negra común en el terminal negativo de la fuente, en este caso es el negro, para este rectificador corriente alterna corriente continua, y la medida roja con el rojo. Pero inicialmente hay que colocar el selector del multímetro en voltaje en corriente continua, que está dada entre 200, 2, 20, 200 voltios y hasta 1000 voltios. Como esta fuente más o menos es entre 3.5 y 12 voltios, vamos a tomar varias medidas rápidamente. Empezamos con el valor de voltaje más alto y tomamos la medida. Si la polaridad está correcta, el valor que toma es un valor positivo. 12, bajo la escala, me da 11.9, ya con un decimal,
bajo la escala 20 me da 11.90 con 2 decimales. Si por algún motivo nos llegamos a equivocar en la polaridad, lo voy a hacer acá, podemos observar que el equipo marca voltaje negativo. Observemos, 11.89. Entonces siempre vamos de aquí en adelante vamos a trabajar con polaridad positiva, es decir, positivo con el terminal positivo de la fuente de corriente continua, fuente de tensión de corriente continua en el rojo, y la fuente, el negativo de la fuente de corriente continua con el negro. Vemos un ejemplo, la fuente en 12 me da 11.9, manipulo bajando el voltaje, observen que va cayendo 9.4, 7.7, 6.2, 4.8 y 3.8. Voltaje regulado. Ahora vamos a hacer una pequeña muestra con estas baterías no recargables, baterías normalitas que utilizamos, estas de 1.5 voltios. Observaremos en qué valor tiene esa batería el voltaje o fuerza electromotriz de la misma. El negativo va con el negativo y el positivo, el negativo va con el negro, el positivo con el rojo, me da 1.56. La última fuente de tensión y corriente continua que vamos a tomar es esta batería de 9 voltios, tampoco es recargable, y lo mismo, utilizamos negro, que es el terminal negativo de la fuente, con la punta negra del multímetro, rojo con la punta o positivo de la batería, con la punta roja o de voltaje en nuestra multímetro, y nos da el valor 9.48. Fin de la prueba voltaje corriente continua. A continuación se explicará cómo se puede tomar o medir la resistencia eléctrica de un elemento pasivo como la resistencia con el multímetro en la opción ohmmetro. Observe en qué partes del multímetro está posicionado el selector. Para este caso tiene 5 posibilidades de medir 5 tipos de magnitudes en ohmios, kilo ohmios y mega ohmios de la resistencia. La resistencia no tiene polaridad, por lo tanto se puede tomar en un sentido u otro, pero sí es importante recordar el color de cada uno de los terminales del multímetro debe venir en la posición como indica la imagen. Medida de resistencia utilizando el ohmmetro en el multímetro. Vamos a medir dos tipos de resistencias, tres tipos. Una sencilla, en este caso nuestra resistencia es naranja, naranja, amarillo, 3, 3 y 4 ceros, son 330 kilo ohmios o 330.000 ohmios. El segundo paquete son 4 resistencias en paralelo y el tercer paquete son 4 resistencias en serie. Empezamos colocando en valor adecuado. Por ejemplo, acá están 2 megas, colocamos el ohmmetro, recordando que la punta negra va en común y la punta roja va en ohmios, en acción ohmmetro. Colocamos en el primer caso, primera punta, la segunda punta, y tomamos la medida. Como se puede observar, 330 ohmios en teoría aparece como 0.325 mega ohmios en la medida del equipo. Significa ello de que son 325.000 ohmios o 325 kilo ohmios. En el segundo caso, como ya
se vio en la imagen anterior, hay 4 resistencias en paralelo, vamos a tomar el valor de la resistencia equivalente, es decir, qué resistencia reemplazaría a esas 4. Tomamos la primera punta y tomamos la segunda punta. Si la escala es menor a la escala que ya tomaba, va a dar un valor 0, 0, 0. Empezamos a jugar con los valores, recordando que esta tiene 220 megas, 2 megas, 20K, todavía es muy pequeña, 2K, todavía es muy grande la escala, y la resistencia es pequeña, y 200. Me da 110.8 ohmios. La resistencia equivalente en paralelo de esas 4 que aparecen ahí son 111.1 ohmios. También podemos medir esa resistencia en esta parte. Y aquí nos da un valor mucho más exacto. 134 ohmios en la acción continuidad. Con eso terminamos de medir la resistencia en paralelo. Ahora vamos a medir las 4 resistencias que aparecen en serie. El detalle de la resistencia se encuentran ya definidos en la imagen previa, y observemos qué valor nos da. Cuando el valor de la resistencia es demasiado alto, entonces hay que empezar a jugar con las escalas. Si están 200, me sigue dando un valor 1, cambiamos a 2K, me sigue dando 1, cambiamos a 20K, me sigue dando 1, significa que el valor es mayor que los 20 kiloohmios. Si sigo marcando, ya en este caso me está marcando 300.324 megaohmios, que equivale a 324.000 ohmios o 324 kiloohmios. Fin de la medida de las resistencias. En este momento se va a explicar cómo se utiliza el multímetro en la opción ohmmetro para medir la continuidad, ya sea de un conductor, de una resistencia, depende la necesidad que se busca con ese elemento. Lo importante es colocar el selector en la posición indicada, donde aparecerá un simbolito de continuidad en la parte superior del display, y se colocan las puntas como indica el esquema. Continuidad con el ohmmetro nos indica si un conductor, entre otras cosas, un camino en electrónica, un conductor eléctrico o demás, se encuentra abierto o se encuentra en buen estado. A continuación se explicará de manera práctica cómo utilizar la opción continuidad del multímetro. Prueba de diodos o prueba de continuidad. Importante indicar que después de que encendamos el equipo de medida, buscamos la opción diodo y la opción continuidad. En este caso es la misma. En otros casos vienen en puntos separados. Con ello podemos colocar diodos en continuidad, y trabaja también con los mismos terminales, negro en común y rojo en ohmios. Primero, continuidad. La continuidad lo que nos ayuda en un circuito electrónico es a detectar posibles fallas en el cableado, en la conexión o en los cables, los conductores. Entonces, cuando la continuidad se da, el equipo suena. Si son menos de 10 ohmios para este equipo, el equipo suena. Entonces, en el protoboard, entre este punto 1 y este punto final hay continuidad, una barra continua. Probemos. Correcto. Ahora miremos si entre la de abajo y la de arriba hay continuidad. No hay continuidad. Cuando no hay continuidad, simplemente no suena. Miremos rojo con rojo, cambiando por un lado. Observen que marca el ohmiaje o marca infinito, depende de la situación que se encuentre. Aquí está marcando resistencia 6 ohmios, significa que el valor es un valor pequeño, menos de 10 ohmios. Con eso probamos continuidad.
continuación se explicará cómo se puede medir la intensidad de corriente en corriente continua usando el amperímetro. Importante, colocar el selector en una de las tres posiciones que indica el selector y las líneas color amarillo. En este punto es importante indicar que para que el amperímetro pueda medir la corriente, ya sea en corriente continua o en corriente alterna, debe estar colocado con la carga en serie. Observen lo siguiente. Tenemos la fuente de alimentación en corriente continua, por ejemplo, una batería. Seguidamente viene el conductor color rojo. Seguidamente la entrada correspondiente del amperímetro, la posición de color rojo. Seguidamente el conductor o el cable terminal del amperímetro en color negro. Seguidamente la carga y se cierra el circuito eléctrico conectando el terminal negativo de la batería con la carga. De esta manera la corriente siempre va a pasar y va a ser monitoreada por el amperímetro. Ahora miraremos esa misma secuencia en el amperímetro con la carga. La alimentación, tensión en corriente continua. Primer conductor, observen en qué punto el conductor rojo, en qué entrada del amperímetro viene. La salida del amperímetro va a la carga y de la carga sale hacia la fuente en la polaridad negativa. De esta manera se puede ver cómo pasa la corriente a través del amperímetro antes de llegar a la carga. La otra opción es que el cable conductor rojo no esté en la opción miliamperios, sino en la opción amperios. A continuación miraremos físicamente cómo se mide este tipo de corriente. Ahora vamos a proceder a inyectar tensión de corriente continua a través de los terminales rojo y terminal negro. Como observación, se va a manipular la fuente de tensión de corriente alterna, corriente continua, entre el valor de 3.5 hasta 12 voltios. Por ahora 3.5 y 12 voltios. Miremos qué voltaje en este momento estamos alimentando. Estamos en la tensión más baja. Polarizamos, o mejor dicho, colocamos las puntas del multímetro en opción voltímetro de corriente continua en las polaridades positivo y negativo. Y aquí me estará dando 3.83 voltios. Seguidamente vamos a inyectar o vamos a hacer el puente con el amperímetro entre el positivo más del amperímetro y el negativo del amperímetro, el negativo, rojo acá y negro acá, para hacer un puente que haga que la corriente sense por el amperímetro, pase por el amperímetro, venga la carga y se retorna a la polaridad negativa. Esa es la manera con la que se mide siempre una corriente en corriente continua utilizando un amperímetro. En este caso, multímetro en opción amperímetro. Positivo, entrada, negativo, salida. Negativo, salida. Ya mostramos. Entonces aquí aparece en la escala de 2 miliamperios, aparece .419 amperios, que significa 0,419 miliamperios. Si aumento el voltaje en la fuente, aumenta el voltaje visto en la pantalla y por ende aumentará la corriente de la misma. Observe, vamos a hacer ese ejercicio. Subimos el voltaje a la siguiente PAP, 4.54. La corriente aumenta a 4,97. Subiendo el tap de la fuente, observen 6.22, corriente 0,68. Subo al voltaje un punto más, 7.69, la corriente sería 0,84, 9.39, corriente 1.02 y termina en
11.89 con una corriente de 1,31 miliamperios. Corriente continua. A continuación se explicará cómo se puede, utilizando el multímetro en la opción amperímetro en corriente alterna, se puede monitorear y medir el valor de la corriente de un circuito eléctrico. Importante indicar que con este multímetro tenemos tres opciones de medidas, tres valores entre 20 amperios como valor máximo y 2000 amperios como valor mínimo, tal como se indica, como indican las líneas amarillas en el selector del multímetro. Un segundo aspecto a analizar y a explicar es que para poder este equipo de medida tomar la medida requerida, se necesita que el equipo se encuentre en serie con la carga. A continuación se explicará de manera gráfica. Tenemos una fuente de tensión en corriente alterna. El primer conductor rojo, que es el mismo conductor del multímetro, llega al multímetro, sale el conductor negro del multímetro y llega a la carga a tomar el valor de la corriente. Y finalmente de la carga se hace un puente entre el terminal de la carga y el terminal restante de la fuente de tensión en corriente alterna. Ahora miraremos cómo se hace ese montaje utilizando el multímetro. Fuente de tensión en corriente alterna. Observen el cable rojo, en qué posición va, miliamperios o amperios, dependiendo de la cantidad de corriente a medir, pequeña o alta. La salida del multímetro en corriente, la intensidad de corriente es el cable común, negro. Después seguiría la carga para finalmente cerrar el circuito haciendo el empalme entre la carga y el punto de salida o restante de la fuente de corriente alterna. En este momento se va a probar con el multímetro en la opción intensidad de corriente en corriente alterna qué corriente estará pasando por este bombillo 70 vatios con una alimentación de 120 voltios. Lo que se pretende es que la corriente que viene en uno de estos conductores, concretamente en el conductor blanco, pase a través, primero que todo, a través de la entrada roja del amperímetro, salga la corriente censada después de que se censa, pasa por el terminal negro y el terminal negro viene al cable blanco de la bombilla. Y el otro conductor, para completar los 120 voltios que hay aquí, va directamente a la carga. En este momento entonces queda solamente hacer el puente y tomar la medida. Pasa alrededor de una corriente de 0,6 amperios, 0,5906 por 120 me da 70 vatios aproximadamente, 72 vatios. Con eso quedaría probado cómo se puede medir corriente, intensidad de corriente en corriente alterna con un multímetro en dicha selección. En estos momentos vamos a explicar cómo se mide la frecuencia de la fuente de alimentación en corriente alterna. Como se puede observar, existen dos medidas de la frecuencia en hercios, como son 2 kHz y 20 kHz, de acuerdo a como indican las líneas amarillas en el sector del multímetro. Observen la posición de los conductores, el conductor negro en común, el conductor rojo en voltios, ohmios, hercios, y se coloca indistintamente en cualquiera de los dos terminales de la fuente de tensión en corriente alterna para medir dicha frecuencia. A continuación, la demostración en la práctica de esta medida.
Ahora se va a medir la frecuencia de la onda sinusoidal que alimenta esta fuente de corriente alterna. La frecuencia se mide en dos opciones, 20 kilo y 2 kilohercios. En este caso vamos a trabajar con la escala 2 kilohercios y vamos a conectarlo. Él puede medir hasta en 700 voltios directamente acá. Me da 0.058 kilohercios, es decir, 58 hercios. El valor que me da aquí no es muy exacto. Aquí me da un valor 0.06, demasiado inexacto. En este momento vamos a explicar cómo se prueba el funcionamiento del diodo rectificador utilizando el multímetro. En primer lugar, se coloca el selector de medida del mismo de acuerdo a lo indicado en la línea amarilla. Observen que en la parte de arriba del display muestra la opción continuidad y la opción diodos. Seguidamente vemos en los siguientes pasos que en dónde colocar los terminales: el terminal negro en común, el cable rojo en voltios, ohmios, hercios, y la posición para probar si el diodo se encuentra polarizando y con qué tensión polariza. Se coloca el cable rojo o positivo del tester o multímetro en ánodo y el cable negro o común del multímetro en cátodo. Con eso se hace una polarización directa, lo que indica que el diodo está polarizado correctamente. Ahora explicaremos en la siguiente imagen una visual de cómo muestra el diodo su polaridad correcta. Como pues se puede observar, tenemos el diodo y tenemos dos equipos que comprueban la polaridad del diodo. ¿Qué voltaje de polarización requiere un diodo? Para este caso es un diodo 1N4007 y aquí vemos el diodo polarizado directamente con el multímetro de izquierda. El mismo muestra que el voltaje de polarización es 576 milivoltios, tal como muestra la pantalla del display del multímetro de izquierda, valor que corroboramos al medir en la opción voltios de corriente continua con el multímetro de la derecha, que muestra 0,589 voltios, es decir, 589 milivoltios. De esta manera es que se prueba qué voltaje de polarización requiere un diodo rectificador en un momento determinado. A continuación miraremos en un video cómo se hace este ejercicio. También en la misma posición podemos medir si el diodo se encuentra en polarización directa, es decir, el ánodo con el más del multímetro y el cátodo con el menos del multímetro. Se llama polarización directa o polarización inversa, todo lo contrario. Vamos a probar con unos diodos. Estos son 4 diodos 1N4007. El cátodo es la lineecita que está acá. En este caso el cátodo está abajo, abajo, y en los otros dos el cátodo está arriba y arriba. Probemos con uno solo para que seamos más prácticos. Igual hacemos lo mismo. Si vamos a mirar si el diodo está en polarización directa, simplemente colocamos en el positivo, colocamos en el ánodo, que en este caso el ánodo para este diodo, y lo voy a sacar acá, para este diodo es la parte de arriba, y el cátodo, que es el negativo, está en la parte de abajo. Observe, podemos ver que él marca un valor. ¿Qué valor está marcando ahí en la pinza, el equipo de medida? El valor de voltaje de polarización, en este caso en milivoltios. 0.568 milivoltios necesita para polarizarse. Cambiemos la posición para ver si el diodo se encuentra, si se encuentra bien, porque está polarizado inversamente. Me debe marcar 1, es decir, que no hay polarización, que no está conduciendo corriente.
me marca efectivamente 1. Nuevamente, polarización directa, ánodo con el positivo, cátodo con el negativo y 0,566. Con eso estamos probando el diodo rectificador en polarización directa y polarización inversa. Se va a mostrar cómo se prueba un diodo LED utilizando el multímetro. Primer paso, se debe colocar el selector de posición del multímetro en la opción diodo. Observen, en la parte de arriba muestra entre uno de los dos iconos el icono de diodo o símbolo de diodo. Aquí aparece en la lista de los pasos que se van a explicar a continuación. El conductor negro del multímetro se coloca en común, el conductor rojo del mismo se coloca en la opción en la entrada voltios ohmios. De esta manera se polariza directamente el diodo LED, es decir, que en el ánodo del mismo va conectado a la punta de color rojo y el cátodo a la punta del color negro. En ese momento emitirá luz el diodo. Se probará en estos momentos y se comprobará cómo funcionará tanto el diodo LED como el multímetro de prueba del mismo. Aquí se puede observar que con el multímetro a la izquierda estamos polarizando directamente el diodo LED color rojo y este diodo emitirá luz indicando que está polarizado correctamente, tal como se indicó en el punto anterior. El display mostrará el valor en milivoltios que requiere el diodo para no solamente polarizarse, sino también para emitir luz. Con el multímetro a la derecha vamos a probar tomando el voltaje en corriente directa entre el ánodo y el cátodo del diodo, observando de que el valor que muestra es muy parecido, muy similar al voltaje que muestra el diodo de la izquierda, el multímetro de la izquierda que está probando el diodo. Con eso, ahora miraremos en la práctica dos ejemplos de montajes y pruebas de diodos LED. Finalmente vamos a probar también el funcionamiento de dos diodos, los diodos LEDs. Los diodos LED tienen una polarización directa entre 1.6 y 4 voltios dependiendo del diodo. ¿Por qué es mayor el valor de polarización? Porque requiere un voltaje mayor, ya que una parte de ese voltaje se va por la polarización y la otra parte se va para iluminación, es decir, para producir luz. La polarización, el ánodo es en la parte derecha del diodo, el cátodo la parte izquierda. Ánodo la parte derecha del diodo, cátodo la parte izquierda. Vamos a empezar a probar la polarización del diodo verde. Observen. Debe encender con polarización directa. Se enciende, está marcando 1. Significa que el diodo requiere más de 2 voltios para polarizarse y después de 2 voltios el equipo de medida no me da un valor preciso de cuánto es el voltaje de polarización. Habría que colocar en paralelo un multímetro para que él nos muestre realmente si el valor que yo estoy polarizando es el valor menor de 2 voltios o más de 2 voltios. Para eso voy a utilizar este equipo de medida, este multímetro, y vamos a probar de manera indirecta o de manera paralela mejor qué voltaje de polarización requiere este equipo de medida. Perdón, qué voltaje de polarización requiere este multímetro, este diodo LED para poder polarizarse. Miremos nuevamente, busquemos dos puntas para poder conectarlo de manera precisa. Siempre tratemos de utilizar puntas del mismo color, rojo y negro. En electrónica utilizamos generalmente colorcitos, para este caso rojo es positivo, negro negativo. Rojo y negro, ya está, el multímetro ya está colocado en opción voltios, ya la pinza está colocada en opción voltios. Vamos a colocarla por acá, ¿ves? Miremosla de este ladito, sí.
se puede ver bien. Correcto, ahora las pinzas, las puntas del multímetro van rojo con rojo, caimán negro con punta negra y podemos probar aquí. En este caso vamos a medir el voltaje ánodo positivo, cátodo negativo. Él nos muestra que el valor en corriente continua es 2.204 voltios, significa que es más de 2 voltios, por esa razón aquí él está marcando 1, el multímetro de acá, en opción prueba de diodos. Ahora vamos a tomar la prueba y medir el voltaje de polarización del LED rojo. Polarizamos positivo del terminal es en izquierda, en la parte izquierda, negativo en la parte derecha. Como se puede observar, el LED se enciende. ¿Qué voltaje de polarización necesita? De acuerdo a lo que ve el equipo medida, 1749 miliohmios, es decir, 1.5 aproximadamente ohmios, 1.5 voltios, perdón, 1748 milivoltios o 1.4878 voltios. Podemos verificar el valor midiendo el voltaje en corriente continua de este dispositivo. Aquí está, corriente continua, va el rojo va al positivo o ánodo del LED, negro va al negativo o cátodo del LED. Y podemos observar que los dos valores son muy parecidos. 1.778 voltios en corriente continua y 1748 milivoltios en corriente continua, medidos por el multímetro. Es importante indicar acá que este equipo de medida también mide, valga la redundancia, la capacitancia de un condensador. Recordando que la unidad de medida de carga de un condensador es el faradio y tiene como sus múltiplos el microfaradio, que es 10 a la 6 veces más pequeño que el faradio, el nanofaradio 10 a la 9 veces menor y el picofaradio 10 a la menos 12 veces menor que el faradio. Para medirlo se coloca el selector en una de las tres posiciones que aparecen en la imagen y donde está indicado por las líneas amarillas sobre el selector de posición del multímetro. Aquí en este caso se ven rápidamente los pasos a seguir. Lo importante es que se debe colocar el condensador, que en este caso máximo lo que puede medir es 20 microfaradios. Se debe colocar el condensador pequeño en las ranuritas que aparecen en el multímetro. A continuación se hará un ejemplo de dos equipos, de dos condensadores y la medida de estos en la práctica. Ahora se explicará cómo se mide la capacitancia de un condensador. Aquí hay un ejemplo de condensador pequeño de 10 microfaradios utilizado para fuentes. Aquí hay uno mucho más pequeño, es un condensador de acuerdo a lo que dice aquí en la nomenclatura 10.3, es 10 con 3 ceros, sería 10.000 picofaradios equivale a 10 nanofaradios. Hay otros condensadores, pero vamos a hacer el ejercicio con estos dos porque este equipo de medida solamente mide hasta 20 microfaradios, 200 nanofaradios y 2 nanofaradios. Entonces, en la escala mayor podemos medir este condensador para mirar si se encuentra en buenas condiciones o colocándolo en esta chavetica, en este espacio. Me aparece 10.08 microfaradios. Si lo subo a los nanofaradios me va a dar 1 porque no alcanza la escala. Voy a repetir, 10.0606 microfaradios. Ahora como estaba comentando, esto es un condensador tipo lenteja y el condensador tiene 10.000 picofaradios, es decir, 10 nanofaradios. Vamos a colocarlo en 200 nanofaradios en la escala y probemos a ver si está en buen estado. Efectivamente marca
9.8 nanofaradios. Si lo colocamos en 2 nanofaradios, observamos que se nos va a la escala 1, es decir, fuera de rango. Y si lo subimos a 20 microfaradios, el valor es tan pequeño que no alcanza a censar. Entonces es importante saber escoger la escala adecuada. Con eso queda demostrado cómo es que se mide la capacitancia de un condensador. La parte final de este video tiene por objeto explicar de manera textual y visual cómo se prueba la ganancia de un transistor. Primera de los dos pasos es probar y mostrar la ganancia de un transformador BJT tipo NPN. Aquí están los pasos que vamos a explicar a continuación. Lo primero a analizar es, o a mirar es, en qué momento y en qué punto se coloca el selector del multímetro para mirar ganancia del mismo. Se coloca en la opción H minúscula, F, E mayúscula. Segunda medida, de acuerdo al catálogo, mirar cuáles son las puntas que se van a utilizar para introducir de manera directa o indirecta las 3 puntas del transistor y poder medir su ganancia. Aquí se puede observar de otra manera el transistor, el multímetro, el selector de posición y las puntas. Vamos a medir la ganancia del transistor NPN BD135. El zócalo se encuentra en la parte de arriba e indica cuáles son los terminales. Se hace la animación de los 3 puntos de contacto en el transistor. A continuación vemos la imagen, un transistor BD135 colocado en protoboard y 3 puntas de conductores de cables haciendo los empalmes para conectarlos como indica la figura. Se puede observar que la ganancia indicada o mostrada en el display es de 44. 44 es la relación que hay entre la corriente de emisor y la corriente de base. Esa es la ganancia HFE de este transistor. A continuación miraremos el ejemplo de cómo medir ganancia para otro transistor, pero en este caso un BJT del tipo PNP. Aquí vemos los pasos a seguir. Vamos a medir el transistor BC557. Tenemos nuevamente el multímetro en la selección H minúscula F E mayúscula, que indica que podemos medir la ganancia del mismo. Aquí se puede observar las 3 puntas o los 3 contactos del equipo para medir ese tipo de transistor, el PNP. Observen que el display muestra que se va a leer es ganancia de transistor. Aquí está el transistor, aquí viene físicamente el transistor BC557, aquí vemos el diagrama de conexionados con el diagrama unifilar del transistor PNP, y aquí aparece el transistor. Como es pequeño, se colocó y se insertó en las 3 puntas de entrada de indicados en el catálogo y en el manual. La ganancia, como se puede observar, es de 327 en el momento en que se tomó la imagen. Con esto damos por terminado el funcionamiento, el tutorial de funcionamiento de este multímetro de medida. Medidas eléctricas con multímetro tipo pinza. Medida de tensión VAC con el voltímetro. Pasos. Colocar selector tal como muestra la imagen. Introducir los cables en las entradas correspondientes, respetando los colores de estos. Oprimir la tecla Select para seleccionar medida de tensión en corriente alterna o VAC, ver el display. Realizar el contacto de los terminales de los cables en las salidas de la fuente de tensión corriente alterna.
Los conductores no tienen polaridad en este caso. Tomar lectura de la medida realizada. Utilizar tecla Hall de ser necesario. A continuación, video demostrativo de esta medida. Esta parte del video demostrará cómo tomar medida de la tensión en corriente alterna utilizando la pinza voltamperimétrica en cuestión. En primer lugar, se enciende la pinza voltamperimétrica, se colocan los cables como indica en la imagen, negativo, el negro en el común y el rojo en la opción voltios. Se observa que el display muestre AC, Alternative Current, corriente alterna. Como está en DC, entonces oprimimos el selector azul para que cambie a AC. En este momento está iría a medir voltaje en corriente alterna. Tenemos una fuente de 120 voltios en corriente alterna. Toma corriente normal de la casa es 120 voltios aproximadamente en corriente alterna. Y aquí vamos a unir las puntas de la tensión en corriente alterna, punta roja con el negro, caimán negro con la punta negra. Y observen que vemos una tensión de 108.4 voltios. Si por X o Y motivo tenemos en lugar de AC, tenemos la opción de C, el voltaje que va a dar será 0. Observen, en el momento que midamos tensión DC, nos va a dar un error porque el voltaje es muy pequeño. Dice 17.6, pero si se puede observar ahí, es 17.6 milivoltios. Observen. Es decir, que al medir en tensión en corriente, la tensión de corriente alterna en la opción corriente continua me da un valor muy mínimo. Ahora miremos el valor AC en el display y 108.1 voltios. Con eso terminamos la medida de tensión en corriente alterna. Medida de tensión BDC con el voltímetro. Pasos. Colocar el selector tal como muestra la imagen. Introducir los cables en las entradas correspondientes, respetando los colores de estos. Oprimir la tecla Select para seleccionar medida de tensión en corriente continua o BDC. Ver el display. Realizar el contacto de los terminales de los cables a las salidas de la fuente de tensión en corriente continua. El conductor rojo va a la polaridad en signo positivo. De otro lado, el negro al terminal negativo. Tomar lectura de la medida realizada. Utilizar la tecla Hall de ser necesario. A continuación, una explicación en video de este tipo de medida. En esta parte de la explicación se va a detallar cómo tomar medida de tensión en corriente directa o corriente continua, BDC, a través de la pinza voltamperimétrica. Para ello vamos a utilizar dos fuentes, una fuente de tensión en corriente directa, corriente continua, como es una batería que tiene una salida fija, y otra fuente de tensión en corriente continua es este adaptador AC-DC. ¿Por qué AC-DC? Recordando, porque el adaptador tiene una entrada en corriente alterna de 120 voltios para este caso y tiene una salida variable, más menos, más terminal rojo, menos terminal negro, entre 3.4 y 12 voltios a través de este selector. Vamos a tomar medida de corriente continua, entonces, en ambos casos. Para ello utilizamos nuestras pinzas, nuestros caimancitos que tenemos acá. Colocamos los caimanes. No hay necesidad de colocar caimanes, porque ambos tienen caimanes. Entonces, primero que todo, encendemos nuevamente el multímetro, colocamos bien acomodado las puntas donde es,
Para tensión en corriente continua sí es fundamental conocer la polaridad de la fuente. El negativo de la batería es este, negro, y el positivo de la batería es el rojo. Miramos exactamente, vemos que el multímetro tiene la opción, está en voltios y la opción DC, Direct Current o corriente directa. Primero que todo vamos a medir la tensión en corriente directa de esta pila o batería. Y la vamos a medir en polarización directa, es decir, vamos a medirla correctamente. Sería el caimán rojo con el terminal rojo del multímetro, de la pinza, perdón, y el caimán negro en el O negativo con la pinza común. Aquí podemos observar que está midiendo un voltaje de 9,53 voltios en corriente continua. Observen, pero si por X o Y motivo nos llegamos a equivocar y colocamos y tomamos la medida en polarización inversa, la medida de tensión, observaremos que aparece un signo negativo. Cambiamos el rojo con el negro y cambiamos el negro con el rojo en la pinza. Observen aquí, en este momento aparece una tensión de voltaje en corriente continua con un signo negativo. Seguidamente vamos a medir la tensión variable de este adaptador AC/DC que tenemos y utilizaremos en los diferentes laboratorios. Vamos a polarizarlo directamente, es decir, a tomar las puntas como son, negativo con el común del multímetro o la pinza y positivo con el rojo de la pinza. Observen, encontramos un voltaje de 3.8 voltios en este momento en la salida del cargador del rectificador de corriente continua. Subimos el voltaje, podemos observar de 3.8 sube a 4.5 voltios en corriente continua, seguimos subiendo 6.24, seguimos subiendo 7.72, seguimos subiendo 9.43 y terminamos en la última opción con 11.94 voltios. Con eso terminamos de explicar cómo se mide la tensión en corriente continua o corriente directa VDC utilizando la pinza voltamperimétrica. Desconectamos la carga o desconectamos la fuente, que en este caso es 12 voltios aproximadamente, y después apagamos el equipo. Ohmímetro para medida de resistencia en ohmios. Pasos. Colocar el selector tal como muestra la imagen. Introducir los cables en las entradas correspondientes, respetando los colores de estos. Realizar el contacto de los terminales de los cables en las salidas de la o las resistencias a medir. Tomar lectura de la medida realizada. Utilizar tecla Hold de ser necesario. Ohmímetro, medida de resistencia. Los 4 casos en video. La primera medida a tomar en el video es una sola resistencia, tal como muestra la foto. Segundo caso, son 2 resistencias en serie. El tercer caso, 2 resistencias en paralelo. Y el cuarto caso, 4 resistencias en circuito mixto. El video mostrará los valores de las resistencias equivalentes. Importante indicar en este caso que hay una actividad de la formación. Actividad. De acuerdo con las imágenes, calcular las resistencias equivalentes para cada caso. A continuación, video demostrativo de cómo se miden resistencias con la pinza en la opción ohmímetro. A continuación, se irá a explicar cómo utilizar la pinza voltamperimétrica en opción ohmios. En primer lugar, movemos el selector de la pinza y lo colocamos en opción ohmios.
Aquí ella automáticamente muestra OL, que significa fuera de rango, y con una subdivisión que dice mega ohmios, M ohmios. Es importante indicar que este multímetro o esta enlación ohmios es autoajustable. Dependiendo de la resistencia, él toma valores en ohmios, kilo ohmios o mega ohmios. Por eso cada vez que vayamos a tomar medidas con el multímetro, con la pinza voltioperimétrica, en este caso multímetro, sería importante mirar en qué unidad tiene, ohmios, kilo ohmios o mega ohmios. Para el caso de esta prueba y como tarea para la formación, vamos a tener 4 casos. Caso 1, una resistencia, que ya miraron ustedes en la presentación en detalle. Caso 2, 2 resistencias en serie. Caso 3, 2 resistencias en paralelo. Y caso 4, 4 resistencias, una en serie, 2 en paralelo y la última en serie. Vamos a medir los 4 casos, pero como tarea, ya en la formación van a mirar en detalle las resistencias para calcular los valores teóricos de cada caso y compararlos con los valores mostrados en la pinza opción ohmios. Primera lectura, caso 1. Vamos a tomar lectura de la resistencia sola. Observen, colocamos primera punta del equipo en la entrada, segunda punta en la salida. Se tomará siempre los valores entre las dos puntas. Esperemos que llegue. Él mostrará 9.98 kilo ohmios. Es una resistencia de 9.98 kilo ohmios teóricamente. Fin del caso 1. Caso 2. En el caso 2 vamos a medir la resistencia equivalente de 2 resistencias en serie. Entonces tomamos una punta y la colocamos en un extremo de las resistencias en serie, la otra punta la tomamos en el otro extremo de las 2 resistencias en serie. Vemos que ella se acomode para que mida qué valor tiene las 2 resistencias. Lectura teórica. Lectura en la práctica, 8.95 kilo ohmios. Fin del caso 2. Caso 3. Vamos a medir la resistencia equivalente de estas 2 resistencias en paralelo. Colocamos una punta en los 2 contactos, o el empalme de las 2 y la otra punta en los otros 2. Esperamos que reaccione, que tome el valor y tomamos la medida. 8.68 kilo ohmios. Cuarto y último caso. Medir la resistencia equivalente entre estas 4 resistencias. 1, 2, 3, 4. Tomamos la punta en el comienzo del circuito equivalente y la otra punta en la parte final. Me da 5.21 kilo ohmios. Con eso terminamos de explicar cómo se puede medir la resistencia equivalente de resistencia en paralelo, series y mixto. Multímetro, ohmímetro, prueba de continuidad en conductores. Pasos. Colocar el selector tal como muestra la imagen. Introducir los cables en las entradas correspondientes, respetando los colores de estos. Realizar el contacto de los terminales de los cables en las puntas del conductor a comprobar continuidad. Verificar el valor de la medida en ohmios del conductor, cerca de 0 ohmios, además del sonido a emitir. Oprimir Select. En caso contrario, el conductor estará abierto. A continuación,
Se explicará en un video pequeño cómo se puede probar continuidad en un conductor. Esta parte del video explicará cómo utilizar el multímetro en pinza, opción pinza, con la función continuidad. Se coloca el multímetro en donde aparece el sonidito, el icono o el símbolo del sonido, y automáticamente aparecerá un OL, significa que es como si estuviera una resistencia en circuito abierto marcando infinito. Y también aparece la opción diodo en la presentación de la pantalla. En ese momento lo que vamos a probar simplemente es continuidad. ¿Qué es continuidad? Continuidad, en pocas palabras, lo que permite al usuario de este multímetro es saber si entre dos puntos, por ejemplo este rojo y este rojo, hay continuidad, es decir, que no está abierto el circuito. Recordando en el protoboard que esta línea de aquí hasta acá es una regleta, un conductor, una platina, y la de la parte de arriba es otra platina. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente probar continuidad entre estas dos rojas o entre estas dos negras y mirar cuando hay circuito abierto, es decir, cuando no están los conductores rojos. Primer paso, vamos a probar continuidad. Debe sonar, cuando haya continuidad, debe sonar en el momento en que encuentra la continuidad entre dos puntos. Entre el punto de este cable rojo, 1, y entre el punto de este cable rojo, 2. Observen. Mostrará continuidad activando el botón azul Select. Si quiero probar continuidad entre el rojo y el negro, observen que muestra OL o infinito. Infinito. Ahora probemos continuidad entre los dos negros, conductores negros. La punta negra 1, la punta negra 2. Automáticamente no suena porque en defecto lo coloca solamente como valor, pero dice resistencia 0. Y ahora me está indicando que hay continuidad. Dejémoslo en modo continuidad, probemos entre estas dos. Rojo y negro no debe funcionar, no debe sonar. Rojo y rojo sonará. Así, de esa manera utilizamos este multímetro en la opción continuidad para verificar si hay entre un conductor y entre una punta y otra punta de un conductor está bien o hay un circuito abierto. Ohmímetro, prueba polarización de diodos. Pasos. Colocar el selector tal como muestra la imagen. Introducir los cables en las entradas correspondientes respetando los colores de estos. Realizar el contacto de los terminales de los cables en las puntas del diodo rectificador. Cable rojo de la pinza al ánodo y el cable negro al cátodo, es decir, en polarización directa. Verificar que muestre en la pantalla o display un valor menor a 1 voltio, indicando que está en buen estado. Oprimir Hold de requerir. Al cambiar las puntas del multímetro, deberán mostrar OL o circuito abierto. A continuación, explicación del video, un videito pequeño explicando este paso. La función complementaria de continuidad y diodos es prueba de diodos. En este caso vamos a probar este diodo 1N4007, un diodo rectificador, y la prueba consiste en polarizarlo directamente para saber qué voltaje requiere ese diodo en polarización directa y polarizarlo inversamente para mostrar que el diodo queda como un circuito abierto. Entonces,
Colocamos en el ánodo la pinza terminal positivo o más y en el cátodo la pinza terminal negativo o menos. Se puede observar que él marca 0,552 voltios, es el voltaje de polarización de este diodo. Ahora vamos a cambiar la polaridad cambiando las puntas, la punta positiva del multímetro en cátodo y la punta negativa en ánodo. Observemos que reacciona. Se encuentra como un circuito abierto. Razón por la cual se deduce que un semiconductor puede portarse como un conductor o como un circuito abierto. Con ello terminamos la prueba. No se probó este multímetro con los diodos LED porque requiere mucho más voltaje de polarización que este multímetro en opción pinza para medir continuidad y diodos no permite dar ese voltaje. Medida de frecuencia de la onda sinusoidal con el frecuencímetro. Pasos. Colocar el selector tal como muestra la imagen. Introducir los cables en las entradas correspondientes, respetando los colores de estos. Realizar el contacto de los terminales de los cables en las puntas de la fuente de tensión en corriente alterna a medir su frecuencia en hercios. Verificar el valor de la medida en hercios de la señal alterna. Oprimir hold de ser necesario. A continuación, video demostrativo de cómo medir la frecuencia de una señal sinusoidal en corriente alterna domiciliaria. Esta parte del video explicará detenidamente la medida del multímetro en la opción frecuencia. Se coloca el selector en la posición Z, HZ, duty, porcentaje, y se puede observar que el valor que muestra es 0.000 hercios. Importante decir que por la categoría de protección, en categoría 2, esta fuente de este multímetro puede medir frecuencia hasta en 600 voltios en corriente alterna, también soporta 600 voltios en corriente continua y hasta 400 amperios en corriente alterna y continua. Se procede a colocar nuevamente en los terminales correctos de la salida y independientemente de donde vayan las dos puntas, se toma la frecuencia, en una fuente de tensión de corriente alterna. Observemos. En este caso, él muestra una frecuencia de 60.00, 59.99 o 60.01 hercios. Frecuencia de trabajo y de suministro de la energía eléctrica para un país como Colombia. De esta manera se puede decir que se midió la frecuencia de la fuente de corriente alterna de una tensión en 120 voltios. Medida intensidad de corriente en corriente continua con amperímetro. Pasos. Colocar el selector tal como muestra la imagen. Hay dos escalas, 40 y 400 amperios. Seleccionar la más apropiada. Oprimir la tecla Select para seleccionar intensidad de corriente en corriente continua. IDC. Ver el display. Tercero, abrir la tenaza o pinza para atrapar el conductor al que se le va a medir la corriente. Es importante, en este momento mostrará el valor tomado. Importante, que el conductor esté perpendicular al área de la pinza. Tomar lectura de la medida realizada en amperios. Utilizar tecla Hold de ser necesario. Nota, error común al tomar esta medida
es abrazar o atrapar más de un conductor. A continuación, explicación breve de cómo tomar intensidad de corriente en corriente continua en un caso determinado. En este momento vamos a explicar cómo tomar medida de intensidad de corriente utilizando la pinza voltamperimétrica. Lo importante en este caso es que para esta medida no utilizamos los conductores ni las entradas que aparecen acá. Simplemente lo que hacemos es llevar el conductor en esta posición para efectos de que pueda medir la corriente. Vamos a colocar una carga pequeña, más o menos, teóricamente va a haber una corriente de aproximadamente 10 miliamperios porque estamos alimentando 12 voltios en corriente continua a una carga de 1K, más o menos daría 12 miliamperios. Primero, entonces hacemos la conexión. Seguidamente, abrazamos uno de los dos conductores que me suministran la corriente a la resistencia. Solamente uno. Observe. Como la posición es muy incómoda, ¿qué hacemos? Utilizamos el hall y desabrochamos la color. Aquí me da 0.08 amperios, valor que no es un valor exacto, es un valor con mucho error, en virtud de que la corriente, él tiene un error de 1% y la corriente que va a medir acá es de 40 amperios. El 1% en 40 amperios es más o menos 0.4 amperios. Y un valor de 10 miliamperios, que es más o menos 0.01 miliamperios, es muy pequeño y él no lo puede censar. En este caso, la pinza voltamperimétrica lo que va a hacer es simplemente tomar valores de corriente altas, corriente continua, pero valores altas. Acuérdense que él tiene la acción también en corriente alterna, como ya miraremos en otro video. De esa manera se puede tomar el valor de la corriente en corriente continua. Medida intensidad de corriente en corriente alterna en amperios. Pasos. Colocar el selector tal como muestra la imagen. Hay dos escalas, 40 y 400 amperios. Seleccionar la más apropiada. Oprimir la tecla Select para seleccionar intensidad de corriente en corriente alterna. Y AC. Ver el display. Tercero, abrir la tenaza o pinza para atrapar el conductor al que se le va a medir la corriente. En ese momento mostrará el valor tomado. Importante, que el conductor esté perpendicular al área de la pinza. Tomar lectura de la medida realizada en amperios. Utilizar tecla Hall de ser necesario. Nota, error común al tomar esta medida es abrazar o atrapar más de un conductor. A continuación, una explicación, un video explicativo de esta medida. En esta parte de la formación o del video se va a explicar con detenimiento cómo funciona la pinza para medir intensidad de corriente en corriente alterna, que es quizás el gran gancho que tiene este multímetro en forma de pinza. Colocamos el selector en la parte superior en acción 40 amperios o 400 amperios y lo vamos a probar con una carga resistiva pura de más o menos 1 amperio. Entonces, si lo subimos a 400 amperios, me va a dar un valor de error muy alto, 40 amperios. Es importante saber que como vamos a alimentar este bombillo con una fuente de tensión en corriente alterna, pasamos con el selector de DC y él automáticamente pasa a corriente alterna. Importante indicar, en la medida que vaya haciendo la explicación de cómo funciona, indicar
qué errores comúnmente se cometen en la formación. Ya está montado el sistema, ya está 120 voltios directamente conectado a la bombilla sin interruptores. Utilizo el caimancito para alimentar esta bombilla. Se enciende la bombilla. En estos momentos vamos a probar corriente. Abrimos la tenaza de la pinza y observamos que tiene una corriente de 0,55 amperios. Si veo que tengo dificultad para poder leer, como siempre he indicado, le colocamos hold y vemos el valor que se muestra acá en pantalla. Soltamos el hold, sigue en corriente alterna, medimos en el otro conductor que puede ser neutro, para el caso 0,54 amperios. Hold, lo sacamos y observamos 0,54 amperios. Error que se puede cometer, suelto, es abrazar las dos conductores. Observe, aquí me marca un error de 0,05, lo que decía anteriormente es un error de precisión. Y si yo abrazo los dos, me aparece un valor de 0,05, es decir, él no ve que esté pasando corriente alterna por la parte del orificio. Este es un toroide, que en pocas palabras es un transformador que está sensando el campo electromagnético. Y como la corriente va y viene, los campos electromagnéticos se bloquean y por esa razón no muestra. Volvamos a mirar nuevamente. Hold. Observe que nos está marcando el valor que es. Error muy factible y muy práctico y muy común cuando se mide intensidad de corriente y corriente alterna con este dispositivo. Otra cosa importante es saber que debo colocar de manera perpendicular a la línea que estoy tomando la medida para que me la mida lo más exacta posible. 0,55 amperios. Con esto termino de explicar el funcionamiento de la pinza vuelta amperimétrica en función intensidad de corriente en corriente alterna y 40 amperios.